¿Y si la muerte fuera solo una ecuación química? ¿Y si el alma pudiera extraerse de la carne como si fuera un ingrediente? ¿Y si alguien realmente intentara hacerlo? El 10 de agosto de 1673, entre los muros fríos y gruesos de piedra, un llanto resonó por las cámaras del castillo de Frankenstein, una antigua fortaleza enclavada en las colinas brumosas de Darmstadt, Alemania. El nombre de aquel recién nacido era Johann Conrad Dippel, y no solo nació en un castillo, nació rodeado de ecos de guerra, superstición y de la promesa de un nuevo tiempo. Mientras Europa aún contaba a los muertos de la Guerra de los 30 años, sumida entre el fanatismo religioso y los primeros destellos de la Ilustración, Dippel emergía como una criatura de extremos, un hombre destinado a caminar peligrosamente entre la fe y la ciencia, entre el cielo y el abismo. Desde niño era diferente, inteligente, inquieto, obsesivo. No jugaba como los demás niños, prefería observar insectos para luego desarmarlos, no por crueldad, sino por un hambre insaciable de comprender lo invisible. Quería saber cómo funcionaba la vida, qué había dentro, qué hacía que todo latiera. Arrancaba la piel de pequeños ratones con una precisión casi quirúrgica. No reía, no lloraba, solo observaba, curioso, concentrado, como si el universo estuviera escondido dentro de cada diminuta vena. A los 8 años ya dominaba el latín. A los 12 leía teología con fluidez. A los 16 cuestionaba abiertamente a los sacerdotes sobre los límites del bien y el mal. Pero el momento que cambiaría su trayectoria no ocurrió en una iglesia, ni en un aula. Fue en un camino solitario y silencioso. Allí, frente a un cuervo aplastado, con las alas rotas y la sangre aún tibia en el suelo, Johann Dippel hizo la pregunta que guiaría toda su vida. ¿Y si pudiéramos hacer que volviera a volar? En ese instante nació la obsesión. A los 20 años, Dippel ingresó a la Universidad de Gießen. Allí estudió teología con dedicación, convirtiéndose en un pensador agudo, un crítico feroz de los dogmas y de las hipocresías de la fe institucional. Pero en los dos oscuros pasillos de la universidad, entre libros polvorientos y experimentos rudimentarios, encontró algo aún más tentador que la palabra de Dios: la alquimia. En el siglo XVII, la alquimia no era solo una superstición medieval, era un código oculto, una filosofía de frontera, un intento audaz de descifrar los secretos de la materia y del alma. Mientras sus compañeros buscaban consuelo en la Biblia, Dippel buscaba fórmulas para transformar plomo en oro, para curar todas las enfermedades, para revertir la propia muerte. Él creía que el alma era real, físicamente real, algo que podía extraerse, conservarse e incluso trasplantarse. Fue en esa etapa cuando creó su sustancia más infame, el aceite de Dippel, una mezcla espesa, negra, de olor insoportable, destilada a partir de huesos, carne, grasa y sangre humana. Dippel lo llamaba el elixir de la vida. Si el alma habita en la carne, entonces su esencia puede ser extraída de la carne, escribió en uno de sus manuscritos codificados. Según Dippel, ese aceite podía curar enfermedades, restaurar la juventud, y según rumores aún más oscuros, era capaz de transferir el alma de un cuerpo muerto a uno vivo. ¿Pero dónde probaba estas ideas? En cuerpos robados. Poco a poco, los campesinos de las aldeas cercanas comenzaron a notar señales extrañas: tumbas profanadas, huesos desaparecidos, animales muertos con marcas que no parecían de depredadores. Y durante la noche, sonidos provenientes de los bosques, ritmos, crujidos, susurros. Empezaron los rumores. Se hablaba de una figura encapuchada que rondaba los cementerios. Algunos decían que era un siervo del diablo, otros un nigromante. La verdad era aún más perturbadora. Era Johann Conrad Dippel. En su laboratorio improvisado en los sótanos del castillo, bajo la tenue luz de las velas y entre frascos humeantes, destilaba lo imposible. Transformaba la muerte en herramienta. Transformaba carne en materia prima.
Paralelamente escribía textos teológicos atrevidos, desafiando directamente a la Iglesia luterana. Afirmaba que el alma no pertenecía a Dios, que la resurrección no era un milagro, sino una ciencia aún incomprendida. Por eso fue perseguido, excomulgado, tildado de hereje. Pero para Dippel, todo eso solo confirmaba su tesis. Él estaba en el camino correcto. No hay ser mayor que aceptar los límites impuestos por la ignorancia, declaró en una carta a un colega teólogo en el año 1704. Con el tiempo, Dippel llegó a creer que la muerte era solo una falla, un desequilibrio químico, algo que podía corregirse con la sustancia adecuada, en el cuerpo adecuado, en el momento adecuado. Probó su aceite en animales, luego en cadáveres humanos. Se dice que intentó conectar cerebros muertos a arterias vivas, intentando reiniciar la conciencia. Relatos no confirmados hablan de experimentos con choques eléctricos, usando baterías rudimentarias mucho antes de que la electricidad fuera oficialmente estudiada. Y siempre lo documentaba todo. Escribía en códigos, en lenguas muertas, en pergaminos hoy perdidos o ocultos. Hasta que una noche, una explosión sacudió el castillo de Frankenstein. Desde lo alto de la torre, una nube negra se elevó hacia el cielo. Los aldeanos la vieron, el miedo se esparció como peste. Dippel fue hallado gravemente herido, con quemaduras, sin parte de la audición. ¿Qué hacía aquella noche? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que intentaba transformar plomo en oro, otros que trataba de separar el alma de la carne mediante calor extremo. Pero una cosa es segura: fue expulsado del castillo, denunciado, perseguido. Y allí comenzó una vida errante, en las sombras y al margen de la historia. Tras la explosión en el castillo de Frankenstein, Johann Conrad Dippel desapareció. No oficialmente, no por completo, pero se convirtió en un hombre sin patria, sin hogar, sin un nombre fijo. Allí nacía una nueva etapa, la etapa del fugitivo. Comenzó a vagar por distintas ciudades de Europa, siempre con nombres nuevos, identidades falsas e historias reescritas. Pero una cosa permanecía intacta. Dippel nunca abandonó sus frascos, nunca dejó sus manuscritos, nunca renunció a su aceite. En lugar de eso pasó a esconderse en lugares donde nadie se atrevía a buscar. Bosques cerrados, cuevas olvidadas, monasterios abandonados. Siempre cargando libros, anotaciones y pequeñas cajas con ingredientes que solo él conocía. Por donde pasaba, surgían rumores, susurros. En los Países Bajos se decía que un médico extranjero vivía en una mansión aislada, tratando enfermedades que nadie más lograba curar, pero exigiendo un precio sombrío. En Suecia se hablaba de un hombre que resucitaba animales, solo para verlos morir nuevamente en agonía. En Prusia circularon historias sobre un científico que afirmaba haber visto el alma y trataba de encerrarla. Dippel no solo continuaba con sus estudios, los profundizaba. Fue arrestado en Estrasburgo por ejercer la medicina de forma ilegal. Escapó de la cárcel con ayuda de seguidores anónimos, hombres que veían en él algo más que un hereje. Veían a un profeta de la ciencia, un visionario. Poco después, fue visto en Berlín, y luego desapareció de nuevo. En cada ciudad donde se ocultaba, dejaba un rastro tras de sí. Animales muertos, documentos quemados, restos de experimentos y cadáveres que nunca fueron encontrados. Pero Dippel no solo era alquimista, también era teólogo y un escritor incansable. Durante sus años en la clandestinidad, redactó cientos de páginas que mezclaban fe, filosofía y ciencia. Textos que hoy están perdidos, fragmentados o conservados en colecciones privadas. Textos que hablaban de un concepto revolucionario y aterrador: el alma como energía transferible. Afirmaba que cada ser vivo porta una chispa esencial, algo que sobrevive a la muerte física, algo que, con la tecnología adecuada, podía ser recogido, conservado e implantado en otro cuerpo. No eran teorías metafóricas,
Eran instrucciones, fórmulas, y aún existía el aceite. El aceite de Dipple nunca dejó de ser producido. Donde fuera que estuviese, él recreaba su laboratorio. Improvisaba instrumentos, robaba ingredientes y destilaba el mismo líquido espeso y oscuro, siempre convencido de estar cerca de la respuesta final. Aplicaba la sustancia en animales, luego en humanos muertos, siempre buscando aquella reacción química específica, ese instante casi mágico en el que un músculo se contrae o un párpado tiembla. Algunos relatos no confirmados mencionan intentos más audaces. Experimentos con descargas eléctricas, utilizando dispositivos rudimentarios basados en teorías sobre cargas naturales, mucho antes de que la electricidad fuera comprendida por la ciencia oficial. En uno de sus últimos escritos que sobrevivieron, se encuentra una anotación enigmática. El cuerpo es la vela, el alma, la chispa. Solo nos falta la fricción adecuada. Pero a medida que pasaban los años, Dipple se volvía más solitario, más paranoico, más obsesionado. Comenzaba a ver enemigos en todas partes: sacerdotes, científicos, autoridades. Eran ellos quienes querían detener su avance. Eran ellos quienes temían la verdad que él creía estar a punto de descubrir. La verdad que uniría la fe y la ciencia. La verdad que haría al hombre vencer la muerte. Al final, Dipple no se convirtió en un mártir, ni en un monstruo, sino en algo mucho más incómodo. Un misterio. Un hombre real, con ideas imposibles, con prácticas perturbadoras, y con una historia que se negaba a morir. Décadas después de su muerte, sus rastros aún persistían. Cartas, reliquias, relatos orales, pero ninguno era más simbólico que lo que vendría después. Una joven escritora británica viajó por Alemania. Su nombre, Mary Shelley. Visitó el lugar donde Dipple había nacido. Escuchó las historias, leyó los archivos, y entonces creó una ficción. Frankenstein, el moderno Prometeo. Si Johann Conrad Dipple fue o no la inspiración directa, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que, décadas antes de que aquella criatura literaria cobrara vida, un hombre real ya soñaba con hacer lo mismo. Y se convirtió él mismo en parte del mito que creó. Cuando Johann Conrad Dipple murió, en 1734, había más preguntas que respuestas. Su cuerpo fue enterrado, pero sus ideas, esas nunca descansaron. Durante décadas, su nombre circuló como leyenda, como rumor, como maldición. Manuscritos desaparecidos, recetas de aceites oscuros, cuadernos con fórmulas inacabadas. Algunos decían que había descubierto el secreto de la inmortalidad, pero que decidió esconderlo. Otros creían que murió envenenado por sí mismo, víctima de su propia creación. ¿La verdad? Tal vez murió como nació, rodeado de silencio, piedra y superstición. El tiempo pasó. El siglo XVIII llegó a su fin, y con él nuevas revoluciones, en la política, en la ciencia y en el arte. Fue entonces que en 1814, una joven inglesa llamada Mary Shelley viajó junto a su esposo, el poeta Percy Shelley, por la región del Rin, en Alemania. Durante el viaje, la pareja conoció una colina, y en la cima, las ruinas del castillo de Frankenstein. Allí, Mary escuchó historias antiguas, relatos de un alquimista que robaba cuerpos, de un hombre obsesionado con crear vida, de ruidos nocturnos, explosiones y experimentos profanos. Ella escuchó, tomó notas y se llevó consigo más que recuerdos. Meses después, Mary Shelley publicó un libro que cambiaría la literatura para siempre: Frankenstein, o el moderno Prometeo. La historia de un científico que desafía a los dioses, roba cadáveres y trata de crear un ser humano a partir de la muerte.
un cuerpo hecho de partes, un cuerpo cosido y un alma en busca de sentido. ¿Coincidencia o reflejo? Johann Conrad Dippel puede que no haya creado un monstruo de carne, pero sus ideas, sus rituales, sus experimentos, fueron el molde invisible detrás de uno de los personajes más eternos de la cultura occidental. Víctor Frankenstein, el médico de la ficción, resuena en cada línea con la voz inquieta de Dippel, la búsqueda de lo imposible, el deseo de controlar el alma, la creencia de que la ciencia podía reemplazar a Dios. Dippel nació rodeado de sombras y murió en la penumbra de la historia, pero su legado continúa, en la literatura, en el cine, en el imaginario de una humanidad que hasta hoy teme y desea vencer a la muerte. Fue un hombre real, con ideas radicales, con métodos cuestionables, pero con una pregunta que aún resuena más de 3 siglos después. ¿Y si pudiéramos hacer que él volviera a volar?